muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Coloquio de Investigadores Sociales que el día de hoy tenemos precisamente un panel central para nosotros y que es parte de todo este proceso de organización y es el panel que precisamente está dedicado como homenaje al maestro Jesús Martín Barbero, quien nos abandonó en este año. Para nosotros es muy importante en el segundo Coloquio Internacional de Investigadores Sociales poder llegar a ustedes en este momento, quienes están conectadas, quienes están conectados, a los colegas que están aquí en la sala, a nuestros estudiantes de la maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y del doctorado en Estudios Sociales, así como a toda la comunidad de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas y quienes en este momento están conectadas y conectados en este momento. Para nosotros es muy grato este espacio porque precisamente el día de hoy vamos a hablar en términos de lo que es la comunicación en la cultura, lo que ha implicado precisamente el papel de Jesús Martín Barbero. Este va a ser un espacio que nos va a permitir dar cuenta de esos lugares en los cuales precisamente el pensamiento de Jesús Martín Barbero llegó a transformar un proyecto de comunicación, un proyecto de investigación de comunicación en Latinoamérica y que él ayudó con unos esfuerzos que no solamente fueron un trabajo individual, sino que también hizo parte de toda una generación de pensadores que algunos aún continúan aquí en este camino, pero que tiene que ver con todas estas transiciones que ha tenido la sociedad contemporánea, esas lógicas que precisamente le dieron una entrada a la sociedad global, esas lógicas que precisamente convirtieron ese mundo informacional en algo que hoy tenemos a uno de los expertos en el tema, se ha transformado en un mundo del entretenimiento y del espectáculo. Es decir, que en un momento dado lo que se entendía como comunicación, en unas lógicas de información instaladas en un ejercicio plenamente de una circulación prácticamente cibernética de la información, pues pasa a otros niveles, a los niveles de la sensibilidad, a los niveles de los cambios culturales, a los niveles de los cambios sociales y de los impactos que han venido dando y que han venido transformando no solamente las lógicas informativas, sino también lógicas de producción social, de relación con el conocimiento, de relación inclusive con la intimidad, con las corporalidades, lo que ha hecho que el fenómeno comunicativo no sea solamente un problema de las academias de periodismo o de los espacios o los claustros donde se forman comunicadores sociales y periodistas. Jesús Martín Barbero es parte de los eslabones de la construcción de una relación interdisciplinaria muy fuerte, la capacidad de la comunicación, pero la capacidad también de la filosofía, de la antropología, de las ciencias sociales, de construir un entramado en el cual se comprende la cultura y se comprenden las sociedades. Pues bueno, el día de hoy tengo dos invitados muy especiales. Tengo al profesor Omar Rincón. Él es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional, comunicador, escritor, columnista del diario El Tiempo, es profesor titular de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, investigador de FESCOL y una persona que ha hecho un importante recorrido en los temas de entretenimiento, en análisis de televisión, y que precisamente el día de hoy lo hemos invitado porque en los últimos años pudo estar muy cerca de la producción, del proceso de trabajo de Jesús Martín Barbero. Y pues bueno, es para mí muy importante contar, digamos, con esa experiencia de primera mano de lo que fue ese proceso de no solamente trabajar junto a Jesús Martín Barbero, sino estar precisamente en ese movimiento de la comunicación en la cultura que transformó esas formas de pensar, esas lógicas comunicativas desde finales de los años 80, esa gran transformación. Barbero empieza esa producción en los 70 y empieza toda esta oleada de transformación de lo que implica significar y entender la comunicación. Omar, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Andrés, por la invitación y aquí estamos para conversar sobre el maestro Jesús Martín y sus aportes a la cultura. Perfecto, muchas gracias, Omar. Y pues bueno, nuestra casa está aquí precisamente desde la línea de lenguaje, comunicación y cultura de nuestra maestría en investigación social interdisciplinaria, el profesor Jaime Andrés Wilches. Él es comunicador social y periodista, politólogo también, doctor en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, summa cum laude, precisamente en temas de comunicación en los cuales él
hace una apuesta sobre lo que tiene que ver con una relación interesante entre entretenimiento, política, razón populista, opinión y narcotráfico, que fue su tema de investigación más reciente y con el que él obtuvo su tesis doctoral, donde precisamente está en juego la forma en que se nos naturalizan las maneras del narcotráfico en la cultura del mass media a través de lo que es precisamente ese campo del entretenimiento. Actualmente él es profesor de nuestra maestría en investigación social, pero también es su trabajo clave en la carrera de formación de comunicación social y periodismo de nuestra Facultad de Ciencias y Educación, además de colaborar en otras instituciones universitarias como profesor. También es además comentarista, director y organizador de un espacio digital en YouTube que todos los martes a las 7 de la noche nos trae unos temas de opinión muy interesantes, precisamente a partir de algo que es una apuesta muy interesante, porque va un poquito más allá de esas formas de comentarismo político que rayan con la mofa o que rayan con el juego del chiste y entra más a un plano más pedagógico, más explicativo de esta realidad colombiana a través de este espacio que se ha llamado Clase Abierta y que se encuentra en YouTube y que pues todos los martes a las 7 de la noche pues nos trae cierta información clave que debemos tener sobre contenidos y sobre invitados. Jaime, muy buenas noches y bienvenido. Profesor Andrés, muy buenas noches. Muy contento de estar en este espacio compartiendo este escenario con Omar Rincón, quien es uno de los teóricos, de los intelectuales que precisamente nos ha permitido continuar este camino que de Jesús Martín Barbero también se empezó a allanar para una comunicación con perspectiva latinoamericana y pasar de leer a Omar en los textos, citarlo en nuestros diferentes artículos a tener un espacio de diálogo con él, pues es una oportunidad muy interesante que saludo desde la MISI y desde este coloquio que cada año pues se ha ido fortaleciendo y se ha institucionalizado como un espacio precisamente para lo que planteaba el maestro Jesús Martín Barbero, pensarnos desde la interdisciplinariedad. Muchas gracias. Bienvenido, Jaime, y muchas gracias por estar aquí. Precisamente el nombre de este espacio, Pensar aún en la tormenta, tiene que ver con uno de los episodios editoriales que se produjo hace un tiempo, que coordinó Jesús Martín Barbero, y era precisamente pensar en medio de la tormenta, lo que implicaban esos cambios, esas convulsiones de los tránsitos de esa década del 90 que llegaba al 2000, que no solamente traía consigo el cambio de las ciudades globales, sino también el tema de las violencias estructurales por parte de la entrada, no la entrada, sino ya la visibilización total del fenómeno del narcotráfico. Fue una época dura y Jesús Martín Barbero lideró este trabajo y también tiene que ver también con un compromiso social que él se inscribe, digamos que él nace en España en 1937, en un poblado cercano a la ciudad de Ávila, en España, pero prácticamente podría decir uno que este autor, que este intelectual, se formó orgánicamente en lo que es el contexto latinoamericano y colombiano, y uno siente a Jesús Martín Barbero más colombiano que cualquier otra cosa, y entonces uno se encuentra precisamente con esa apuesta que realiza finalmente desde una perspectiva interdisciplinaria, un juego que él pone ahí precisamente para develar otras tramas de la comunicación. Pero precisamente a mí me llama la atención y vamos entrando en materia y quiero preguntarle a Omar, que fue testigo de estos cambios, de estos panoramas, cómo se caracterizaba precisamente el panorama de la comunicación en la cultura y su investigación en Latinoamérica antes de este fenómeno de Jesús Martín Barbero y el fenómeno de la mediación que él propone, digamos que le empieza a andar este movimiento, pero ¿qué es lo que había antes finalmente en esta comunicación en Latinoamérica? Gracias, Andrés. Y otra con Jaime podemos conversar esto. Voy a decir la primera parte y después dejo una duda que me parece que es un poco dramática, porque cuando uno habla del tema de la comunicación y la cultura, es un tema que cualquier persona se siente en competencia de hablar como si fuera de una propiedad única. Y las referencias de comunicación y cultura han cambiado muchísimo en el campo académico, pero han cambiado muy poco en el campo
colectivo. Un ejemplo de eso pues es nuestro presidente, que piensa que economía naranja es cultura, por ejemplo. O sea, no, él no se ha enterado de todo el debate que hay alrededor de la cultura, ni le interesa, y lo mismo con la comunicación. Él cree que comunicar es informar y armar un video de él mismo autoentrevistándose en blanco y negro, y que cree que eso va a convencer a la gente porque la gente es boba. Entonces, antes de la aparición de la teoría de las mediaciones, digamos que es que casi que, lo voy a decir como era, porque casi que ustedes dirán, pero es que es así mismo ahora. O sea, era una teoría de la comunicación mediacéntrica. Se basaba únicamente en el estudio de los medios. Los medios eran todo el centro de estudio. Segundo, era una investigación y pensamiento donde los medios eran omnipotentes y eran absolutamente transformadores de la realidad. Vicky Dávila decía algo y toda la sociedad hacía lo que Vicky Dávila de su tiempo parecía. Era un tiempo en que la comunicación se miraba básicamente desde la modernización tecnológica. Entonces estaba el difusionismo de Everett Rogers y otra gente que decían que las tecnologías transformaban las realidades, que mucho que el campo se transformaría vía la tecnología, porque la tecnología llevaba a salir de su desarrollo. Cualquier parecido con economía naranja es pura coincidencia, hablando 60 años después. Era una teoría que hablaba de que los medios debían servir para culturizar, para levantarle el nivel al pueblo, porque el pueblo era ignorante, entonces acá llevarlo a la cultura moderna. Y era una cultura que fundamentalmente trabajaba con los dualismos y los maniqueísmos. Bueno y malo, esto era arriba, esto abajo, esto era superior, esto era inferior, y era funcionar contra eso. Entonces, ahí es donde es importante cómo surge la teoría de Jesús Martín, porque él va contra eso. Es una teoría contra los dualismos y maniqueísmos. Siempre dijo, por favor, busquemos la ambigüedad, no, y hoy en día hay que seguir insistiendo en eso, con la polarización y con todo. Esa es una cosa que nosotros como académicos los invito a reflexionar, Andrés, Jaime y yo, muchas veces caemos en eso, decimos, Foucault, bien, Adorno, mal, o sea, somos maniqueos también, y somos dualistas también, entonces me parece a mí que tenemos que luchar contra eso nosotros mismos. Lo de lo mediacéntrico, la crítica de la izquierda latinoamericana es que los medios son los que dañan todo y le dan una importancia a Vicky Dávila y al Tiempo y a RCN, y si se dan cuenta, RCN es uribista, pero tiene 2 puntos de rating, o sea, no le den importancia porque ni la gente misma no le da importancia, entonces, pero le damos al mediacentrismo una de esas posibilidades absolutamente centrales. Lo de la modernización tecnológica, el presidente, un celular en una comunidad con un acceso a tecnología, transforma y te vuelven emprendedor. O sea, seguimos lo mismo. Lo de la modernización cultural, seguimos pensando que la televisión y todo es para levantarle el nivel cultural a la gente. Entonces, de alguna forma, creo que ese era el panorama. Y ahí hay una de las características que yo reconozco en Jesús, que era, yo hice un texto de él, se llama El tuitero intelectual, y es que Jesús nunca tuvo tweet, pero ni Twitter, ni nada de esas vainas, ni teléfono celular siquiera, pero decía frases que funcionaban muy bien en el tweet. Y en esa época, año 86, dijo una frase que era que en los estudios de comunicación había que perder el objeto para ganar el proceso. Entonces yo sintetizaría eso como la crítica fundamental. Dejemos de pensar el objeto medio, el objeto mensaje, el objeto de eso, y miremos cuáles son los procesos de constitución del sentido en la gente, en las élites, en los productores, en la sociedad. Claro, ahí tenemos el juego precisamente de esa trama que en algún momento caracterizó el trabajo de Jesús Martín Barbero, que era llamado el cartógrafo mestizo, en la medida en que se reconocían esos mapas nocturnos, y esos mapas nocturnos tenían que ver también con algo que a él le preocupaba, y era el tema de esas operaciones comunicacionales que están por detrás precisamente de esa diagramación clásica de los estudios de comunicación. Jaime, ¿cómo ve el tema? Bueno, antes de empezar a responderte la pregunta, Andrés, quiero articularme precisamente a lo que ha hablado Omar frente a esa idea de los dualismos y a los maniqueísmos,
y a la idea de unas lecturas instaladas que están en las facultades de comunicación y que terminan impactando y haciendo daño precisamente en la formación de los comunicadores en el momento, por ejemplo, de pensar sobre la manipulación de los medios, sobre los temas de alienación. Y si bien, pues, ahí están los registros, están los soportes de mirar cómo los medios generan unos discursos políticos que terminan influyendo en las formas de vivir y pensar de la gente, sí, concuerdo con Omar en que también hemos llegado a una idealización de que los medios generan todos los filtros culturales y que hay, digamos, una sociedad que es totalmente pasiva y que recibe la información sin generar ninguna mediación de dicha información. Yo creo que es cada vez más interesante que empecemos a mirar precisamente de lo que decía Jesús Martín Barbero, de cómo desde la cultura también se construyen unos agenciamientos o de lo que diría también Bourdieu, unas relaciones de complicidad entre la sociedad y los medios y cómo terminamos generando unas ideas que se van instalando en el imaginario y que no son simplemente en esa idea maniqueísta de los medios malos y la sociedad buena. Más adelante seguiré hablando del tema que hoy quiero dirigir hacia una crítica de lo que sucede en las facultades de comunicación en Colombia y de la manera como se va concibiendo esa relación con los medios y que al final termina siendo una relación estéril, porque cuando se genera ese dualismo, el estudiante pues lo adapta, pero las visiones laborales y sus desempeños pues terminan en trabajos que son, además de remuneración irrisoria, de una pobreza conceptual en el lenguaje mediático. Frente a la pregunta de esos registros comunicacionales, yo sigo considerando que en Colombia y en Latinoamérica, a pesar del aporte de Jesús Martín Barbero, todavía el campo de la comunicación, en especial en Colombia, es muy subestimado. Nosotros tenemos un grave rezago frente al estudio de la comunicación. Cuando uno va en Argentina, en México, en Brasil y dialoga sobre estos escenarios, pues uno ve que está más instalado el tema disciplinar de la comunicación. En Colombia, de manera desafortunada, no es así, porque el tema de la comunicación se ha reducido al periodismo o a los estudios sobre el periodismo, y de eso, digamos, también hay gran responsabilidad en las facultades. A propósito, pues, de la ironía de tener a un Jesús Martín Barbero que funda la Facultad de Comunicación en una universidad pública, o sea, el mensaje era ahí clave en 1975, y cuando se esperaba que eso debiera ser una idea consolidada en la sociedad colombiana, pues empezamos a pasar por la vergüenza de que la universidad pública le volteó la espalda a la comunicación porque empezaron a mirarla de manera despectiva o como un registro únicamente de periodistas. ¿Qué sucedió ahí? Pues esas matrices comunicacionales se fueron a las universidades privadas, donde empezó a pensarse esa comunicación solo desde el ámbito periodístico y de la presentación, el tema técnico, del tema del cómo hacer la noticia, cómo coger la cámara, y se fue perdiendo ese sentido y ese registro de la investigación en comunicación, hasta el punto que hoy pues universidades públicas con facultades de comunicación se cuentan con los dedos de las manos, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, y recientemente el salto que dio la Universidad Distrital en poder generar esa comunicación con perspectiva de lo público. Pero aún así sigo viendo que la comunicación no tiene un campo de posicionamiento frente a otras ciencias sociales, y muchas veces terminamos siendo vistos en el registro de nuestros mismos colegas como unos subsidiarios y unos mediadores técnicos de algo. Entonces, hoy hablaba con un colega de artes y decía que ellos estaban tratando de cambiar la percepción de que el tema artístico siempre era el octavo punto en un evento, o sea, como que las 7 ponencias, ay, venga usted que es el artista y haga una marcha final, ¿sí? Toque algo, hágame el favor. Y a nosotros los comunicadores nos miran como, hey, como pasa con el meme de la abuelita, mijo, usted que es comunicador, venga y prenda la cámara. Mijo, usted que es comunicador, venga y me lee esta noticia. Entonces, creo que de esto que estamos hablando hoy del legado de Jesús Martín Barbero, es un legado que todavía está por construir y constituir
en Colombia, porque frente a la academia, frente a la sociedad y frente a lo que Omar decía de ese maniqueísmo, todavía estamos atrapados y nos falta generar esas nuevas lecturas que están tan vigorosas hoy con este legado de Jesús Martín Barbero. Y es que precisamente, fíjese que los dos tienen algo muy interesante en común, y es que Omar ha entrado, digamos, a mirar esos territorios de la cotidianidad. O sea, es decir, ¿dónde está el tema de la cultura popular? ¿Dónde está la cuestión en la calle? La cuestión de cómo se maneja la opinión pública en la lógica de los medios y el problema de la recepción. Finalmente, aunque en la academia se hagan cambios o se debatan cosas donde decimos es que este debate es de punta, esto fue más allá del posmodernismo, ya estamos ubicados en el poscolonialismo, nos encontramos, digamos, con unas relaciones completamente que pareciera que siguen en las mismas dinámicas. O sea, la gente está volcada en la calle pensando en la importancia de quién va a ganar la voz Kids o no sé, la voz senior de ahorita actualmente en los medios de comunicación o en este momento pues los que no están conectados aquí a este espacio, están conectados al partido de fútbol, están el tema de lo importante que es la selección Colombia y todo el panorama que juega con ella, porque es importante estar con ella, porque si tú no estás con la selección Colombia no eres patriota y bueno, cosas que uno diría, oiga, pero es que esto no se ha movido en el tema y eso hasta preocupa, ¿no? Porque finalmente, ¿dónde está el papel de la academia? Que es algo que finalmente Jaime dice, bueno, aquí el problema es que también el periodismo académico, en la academia, digamos, en la formación del comunicador social, se instrumentaliza y termina instrumentalizado el comunicador como un artesano de la comunicación, simplemente entonces pasa a ser el sujeto que está transmitiendo el espacio, es el sujeto que está precisamente diseñando las piezas comunicativas para lograr llegar a un público. Hay una instrumentalización donde incluso se le quita al comunicador su papel como un sujeto crítico, su papel como un sujeto que puede construir una noción de relación precisamente, de crítica con lo que se está viviendo en una coyuntura o lo que se está viviendo en un contexto indicado o, bueno, un contexto preciso. Entonces aquí es donde me parece importante pensar, bueno, frente a esa, hay una aparición de un texto clave de Jesús Martín Barbero, que es por el que más la gente llega a él, que es el texto de los medios a las mediaciones. Es el año 1987 y uno puede encontrarse en ilustraciones como las que hace el mismo Jesús Martín en el texto de los oficios del cartógrafo. Él dice que los medios a las mediaciones consolida una serie de debates que él ya venía teniendo, una serie de cuestiones que él venía trazando en esas cartografías, en esos mapas. Él retoma estas cuestiones y hacia 1987 fija ese punto de corte, ese punto de pensar la comunicación en la cultura y pensar esa interfaz que está por debajo de esa noción emisor, receptor, mensaje, audiencia, y él se va a otros elementos y entonces empieza a explorar y a explotar esos elementos y eso es lo que hace este libro, digamos, como generar como un detonante de transformación en la forma de pensar la comunicación en la cultura. A propósito de este texto, yo quisiera preguntarles qué elementos ustedes encuentran de esta apuesta que perviven en la formación de comunicadores o en la trama teórica de la comunicación en Latinoamérica, pero qué elementos finalmente han sufrido una mutación o han llegado a ser otra cosa. Ustedes qué encuentran a raíz de la aparición de este texto, de este trabajo de Jesús Martín Barbero, que ha permanecido y realmente que cambió, que definitivamente decimos esto que Jesús Martín pensó en este momento ya tiene otras formas, ha tomado otro sentido o podemos pensarlo de otra manera. Entonces, adelante. Pues esta vez que Jaime arranque, para con eso no es más fácil responder primero que segundo. Dale, dale, Jaime. Bien. Hoy nosotros nos sorprendemos con los planteamientos frente a las teorías de los prosumidores, lo que avanzó y trabajó Jenkins en el momento de hablar de cómo hoy no solo estamos recibiendo información, sino también la estamos produciendo. Yo creo que, y pues nosotros todavía en ese colonialismo académico, pues
alabamos esa idea, pero cuando uno lee los medios a las negaciones, Jesús Martín Barbero ya hablaba de la teoría de los prosumidores. Creo que ese es uno de los grandes aportes que nos hace, de decir que la gente, de decir, ¿no? Jesús Martín Barbero, que la gente no solo recibe lo que está en los medios, sino que lo va viviendo y lo va interiorizando. El tema, por ejemplo, de lo que hablabas, Andrés, frente al asunto de la voz Kids, lo que sucede con MasterChef Celebrity, es increíble la manera como la gente termina interiorizando unos comportamientos que están guionizados, ¿sí? Tanto así que cuando uno publica, miren, publiqué este artículo científico, 3 likes, ¿sí? El de la mamá, el de uno mismo y el de un amigo que le da pesar. Me he hecho el ejercicio de involucrarme en Twitter con el tema de MasterChef Celebrity, diciendo cosas muy... Cuando y empiezan a generar unas pasiones en la gente, 500, 600 likes, y digo, pero ¿de dónde sucede eso que la gente termina generando unas ideas de que eso que está en la pantalla pues termina siendo parte de su vida cotidiana? Incluso alguien me insultó también vía Twitter y me dijo, usted es todo un doctor en comunicación y no entiende que esa persona fue eliminada porque hizo el plato mal hecho. O sea, es increíble esa manera como se van generando esos apasionamientos, que vuelvo y digo, no son apasionamientos porque la gente sea tonta, no, la gente no es tonta, la gente es muy inteligente y entiende que esas narrativas pueden ser incorporadas y hacen parte de la manera en comprender su mundo, o pueden convertirse en la excusa para charlar algo al siguiente día con los compañeros de trabajo, o charlar con la familia sobre un tema y debatirlo, hacer apuestas, apostemos quién va a lavar la loza al eliminado de hoy, y esas narrativas empiezan a estar interiorizadas. Yo creo que ese aporte que Jesús Martín Barbero nos hace de 1987, que lo hemos leído, tal vez como un alumno hoy me dijo, tal vez no lo hemos comprendido totalmente, y es cierto, todavía no lo hemos terminado de comprender y de dimensionar ese gran aporte que nos hace Jesús Martín Barbero a cómo los medios nos hacen cosas, pero nosotros también le hacemos cosas a la gente. Omar decía algo muy, muy interesante que yo siempre he propuesto en clase frente al fenómeno de RCN, y que lo he leído en varias columnas de Omar en las que concuerdo totalmente. El fenómeno de RCN es muy interesante, es uribista, pero el uribista suele ser solapado, y a la gente no ve RCN porque a la gente no le gusta que sea explícito que le digan que es uribista. La gente vota de manera solapada, el no ganó de manera solapada, nadie salió a decir, ¿sí? Voy a votar por el no. Siempre la gente que vota por este tipo de figuras o de extremismos políticos es extremista, pero no le gusta estarlo divulgando. En una expresión horrible, pues la gente no sale del closet. Me perdonan la analogía, pero no encuentro otra más indicada en estos momentos. Entonces, la gente no le gusta eso, porque la gente en su vida cotidiana quiere que RCN sea un factor de entretenimiento, pero que no le esté recordando sus preferencias políticas, y por eso RCN no lo ha logrado entender. O sea, han pasado 10 presidentes por el canal y no lo han logrado entender. Y aquí es donde se comprueba una vez más que los medios también dependen de la gente, y la gente es la que los va moldeando también en sus narrativas y en sus formas de ser. Y hoy, preparando esta conversación, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado lo que Jesús Martín Barbero hablaba de las narrativas que habían permitido comprender país. En los 80s y los 90, los noticieros y las novelas contribuyeron a la construcción de país. Jesús Martín decía que antes las novelas venían, los que hacían las novelas, pues venían de la poesía, del teatro, del cine, y pues las narrativas, los cuentos del domingo eran ¿sí? Era toda una obra de teatro puesta en televisión. Los noticieros ayudaron a construir país. En la década de los 90, los seriados de ficción, por ejemplo, como la Alternativa del Escorpión, que para los que son mucho más jóvenes era una gran serie sobre cómo funcionaba un noticiero de televisión y los intereses que habían alrededor de ello. Eso hoy o sea, no se concibe en la televisión de ahora. Entonces, Jesús Martín Barbero decía que a los medios les hace falta país, y yo creo que en eso sí ha cambiado la sociedad. Yo creo que los medios siempre han tenido pues una función de ser empresas de la información, no son hermanitas de la caridad, no son fundaciones, organizaciones con ánimo de lucro, y pues su objetivo es, a través de la pauta publicitaria, ganar dinero. Pero antes, digamos, sí había un interés más profundo por la comprensión de país. Hoy parece que no.
Hoy parece que el interés está mucho más centrado en lo corporativo, en lo informativo y en el negocio, que no está mal, pero se concentró totalmente. Yo creo que ahí los medios han dejado de generar mediaciones, y no quiero extenderme porque pues creo que será la siguiente parte de la charla, de cómo la gente ha migrado en esas mediaciones hacia otras formas de comunicar. Bueno, complementando lo que dice Jaime, voy a decir como una primera parte de contexto. La categoría mediaciones es la categoría más utilizada en los campos de comunicación y cultura en Iberoamérica. Pero yo diría que es una categoría que no se sabe bien qué es. Entonces voy a hacer un trabajo re chiquitico primero para entender, porque hay tres maneras de entender las mediaciones con tres teóricos distintos. Uno que es Martín Serrano, al mismo tiempo que Jesús, que analiza el término mediaciones en el sentido de qué le hacen los medios a los ciudadanos, a la gente. Esa es como la perspectiva. Esta otra perspectiva mucho más tardía, después de la de Jesús, que es la de Guillermo Orozco, cuando analiza audiencias, que habla de mediaciones como lo que hay entre el mensaje y las audiencias, aquellos mapas cognitivos y culturales que aparecen para ahí. Y creo que, y quiero decir como la definición de la de Jesús, que además para los que no han leído el libro, es interesante, que es una definición de una categoría que nunca definió. Él dijo, hay que pasarte los medios a las mediaciones. Y si usted le deja como tarea a un estudiante, léase el libro Los medios a las mediaciones y defínamelo, como Jesús Martín lo define, usted entra en un problema muy jodido, porque dice, pero ¿y ahora cómo lo voy a definir? Si él habla de las mediaciones, pero nunca dice, mediaciones es 1, 2, 3, 4, 5, nunca lo dice. Entonces es muy complicado. Y yo hablando con él, llegué a esta conclusión, y es mi aporte ahí para que lo miren, que él habla de mediación no como una intermediación, sino como una articulación. La palabra es clave, articular, y creo que es una palabra clave, porque la articulación no es algo que está en tres, sino que junta cosas. Y es la articulación entre tres cosas. Entre el movimiento de lo popular, que ya habló muy bien Jaime cuando habla del fenómeno de Masterchef, este tipo de cosas, popular masivo, eso se mantiene con cambios. El movimiento de lo industrial mercado, que se mantiene por los medios de comunicación, Facebook, todo termina siendo mercado y siendo industria, y siendo, la comunicación es una industria. Y tercero, el movimiento de lo político. Y creo que ese es el momento, cuando la crítica que hacía Jaime, sobre todo al comienzo de los estudios de comunicación en Colombia, creo que uno de los problemas de los estudios de comunicación en Colombia es que ese tercer factor no lo ven. Lo político es mucho, casi que los estudios de comunicación en Colombia estarían de acuerdo con el embajador de Colombia ante España cuando dijo que hay que hacer literatura neutra. ¿Ve? Ese es el problema. Entonces, yo creo que en esa triada, movimiento de lo político, movimiento de la industria cultural y movimiento de lo social, de lo popular, esos tres puntos se mantienen, pero toca reconceptualizarlos, porque el siglo XX era distinto a como tenemos actualmente. Él hace una historia, para que el que quiera leer, muy interesante, de cómo lo popular define y se convierte en masivo. Él arma el masivo popular o popular masivo, y eso es interesante. Y lo ve como ambiguo, contradictorio. No es que lo popular es sabio, sino que es una cosa contradictoria. Hoy podemos hablar de ese mismo popular masivo, o tenemos que meterle más cosas. Hoy muchos estudios decoloniales hablan de lo popular como subalterno. ¿Es todo popular subalterno? No sabría. ¿El público de Masterchef es sumiso o es cómplice o es crítico? Pero si este público se manifiesta por Twitter, ojo, o por Facebook, entonces estamos diciendo que es un popular distinto. Entonces una cosa que le toca hacer a Andrés, a Jaime y a mí y a todos ustedes es tomar en serio la categoría de lo popular y volver a redefinirla en los contextos de lo de hoy. Porque hoy el masivo es un masivo distinto. El masivo no es el del partido de fútbol de ahora, que tiene el mayor rating de Colombia, que son 25 puntos, el programa de mayor rating en Colombia del partido de la selección. Ese es un popular masivo del viejo. Pero un meme que se realiza es popular masivo de este tiempo. Entonces, ahí los invito a pensar el popular, lo propone.
pensar la industria cultural. Nos seguimos quedando con el modelo de Adorno que dice que la industria cultural es cuando la cultura se vuelve mercancía. Y yo no estaría de acuerdo que hoy se pueda hablar de industria cultural. Creo que esa categoría no sirve, porque eso era cuando aparte estaban instituciones claras como la universidad, el museo, la cultura. Hoy, Jaime y yo, que estudiamos entretenimiento, sabemos que ya no hay industria cultural. Es la sociedad entera se interpreta bajo el marco del entretenimiento. Entonces, ahí estamos en otra cosa totalmente. Tampoco hablamos de industria del entretenimiento, porque a uno le evalúan el amor también si es entretenido o no entretenido. Le evalúan la docencia si es entretenido o no entretenido. Entonces, es un marco filosófico interpretativo. El entretenimiento no es la música pop ni reggaetón. No, el entretenimiento es una manera de comprender el mundo y dar sentido. Entonces, ahí implica una reinvención de la industria, del concepto de industria cultural, que también está ahí. Y tercero, el movimiento de lo político. Él miraba los movimientos de lo político desde el movimiento clásicos, como los indígenas, campesinos, de tierras. Pero hoy tenemos el movimiento de lo político desde lo femenino, de las diversidades sexuales, desde la defensa de lo público. Entonces toca comenzar, casi que yo ya como estudiar las mediaciones hoy, estudiemos las marchas sociales, el estallido social, desde el sujeto femenino en relación con el popular digital que fue el que movilizó ahí, con la estética reggaetón que fue la que se veía ahí, y en relación con el marco del entretenimiento. Eso es lo que hay que estudiar ahí en esa parte. Entonces me parece que se da cuenta, partimos de lo mismo, pero hay que reinventar las categorías. Que se mantengan, pues se mantienen esas tres para transformadas. Una que mencionó Jaime al comienzo, que no podemos olvidar, y que es triste que nos toca recordarla desde un pensador español que se enamora de Colombia, y es pensar desde el sur. Él podría haber seguido hablando, como muchos profesores nuestros en la crítica que hace Jaime y que hacemos todos. Es muy triste ver que los textos académicos nuestros citan muy poco al sur y todas las citaciones a Europa y Estados Unidos. Aquí no citamos a brasileños, a argentinos, eso no tenemos mirada para eso. Entonces, los medios de la mención es una mirada desde el sur, de ir al sur teórico, conceptual, pero al sur también de territorio y de práctica popular, de experiencia comunicativa. Y eso creo que sí es una que yo, por ejemplo, yo admiro, a mí me gusta citar el sur para este tipo de cosas. Una pregunta que ya la dejo y simplemente lo señalo porque es muy importante lo que dijo Jaime. En el siglo XX, las mediaciones en el estudio popular estudió la constitución del relato de la nación. ¿Cómo es el relato de la nación hoy? Es un estudio que no tenemos que reír. Es un relato clave, pero es cuenta que el relato de la nación hoy es más premoderno que el del siglo XX. El relato de la nación hoy de Maduro, de Uribe o de Bolsonaro es Dios por encima de la Constitución. Las mujeres son el comunismo. O sea, es un relato premoderno, ni siquiera mediático. Es una regresión de relato. Entonces, también hay una cosa para estudiar ahí. Y simplemente déjenme por solamente mostrarles a los estudiantes, cuando hablamos del mapa de Jesús, no estamos hablando de un mapa, sino de un cuadrito. Entonces quiero mostrarles el cuadrito, un segundo, para explicarles que esto se mantiene de los medios de las mediaciones para hoy, porque te permite estudiar. Hoy podemos usarlo. Si usted usa eso por investigaciones, formato industrial, MasterChef es un formato industrial, eso lo podemos mirar, se puede enseñar en una universidad, entra en tensión con las matrices culturales. Entonces el estudio nuestro, ¿dónde tiene que hacerse? Aquí en las matrices culturales. Cuando Jaime se preguntaba es qué pasa allá, es qué pasa en las matrices colombianas. Lo que yo tengo que ver a través de MasterChef es qué le pasa a la colombianidad retratada ahí. Y ahí es distinto lo que pasa en la brasileñidad, lo que pasa en otras partes. Entonces, no es una tensión permanente. Y otra es la lógica de producción que la puedo hacer. RCN hace un noticiero muy bien hecho, pero las lógicas de consumo no le dan el rating a su noticiero, porque las lógicas de consumo piensan por otro lado, que no les gusta esa militancia o la explicación que queramos darle. ¿Ve? Y las lógicas industriales enseñan, las universidades enseñamos tecnicidades, enseñamos institucionalidades, cómo se construyen las leyes de comunicación, pero lo que tenemos que mirar es que lo que hace sentido en la comunicación y los rituales que tenemos frente a los formatos, el ritual frente a la telenovela, al reality, el ritual al noticiero, al partido de fútbol, el ritual frente al Twitter y las socialidades que generan ahí.
Entonces, si se dan cuenta, ese mapa que mencionaba el joven Andrés, ese mapa te permite una matriz para entender. Desde cuenta que es ambigua, porque tiene muchas cosas. Entonces, cuando solamente nos concentramos en criticar el formato, pues el formato en sí mismo hace parte de un lugar. Y lo podemos explicar. A mí cuando me dicen, el MasterChef, por usar el mismo ejemplo, que si es que eso genera malos valores, esa no es la pregunta. Que si es bueno o malo que las 4 babies decidan, no, eso no es ni bueno ni malo. No, eso no tiene explicación. Eso lo que dice es que es muy claro cómo la gente hemos aprendido a hacer el libreto mental para participar en un reality. O sea, si yo voy a un programa a MasterChef, yo lo que tengo que es ganar. ¿Y qué tengo que hacer ganar? Hacer perder al otro y seducir al público y emocionarlo y generar escándalo. Y ese público que se queja que el comportamiento de Carla Giraldo es el que siempre lo ve. Entonces tengo que generar más debate de eso. Cuando ven La Voz Kids, ahora La Voz Senior, van con la familia y están a punto de llorar. Es un melodrama, una pornomiseria, pero es parte del formato mismo, ¿me entiendes? Es parte del formato. Ahí la pregunta no es echarle la culpa al formato, sino que siempre que algo tiene éxito, ir a mirar qué pasa en la matriz cultural, ir a mirar qué pasa en la colombianidad, ir a mirar qué dice de nosotros. A mí me parece que eso es lo que es más significativo. Lo otro es como troglodita, es como yo soy un genio, es una manada de brutos. Pues no, lo impresionante con Jesús que aprendimos es que uno usa lo mediático y todo lo de comunicación para espejear y mirar sociedad, cultura, política, concepto. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago crítica de televisión, muchas veces la gente dice que hago banalidades, pero desde ahí puedo leer país. O sea, por ejemplo, hay una novela de odio, que es la de RCN, y es interesante ver cómo es un odio rebobio, pero es un odio casi que triste al lado del odio de Uribe, por ejemplo. Entonces uno puede escribirse a partir de la telenovela todo un ensayo sobre el odio melodramático a la colombiana manejado por personajes como estos. Entonces creo que eso sería lo que pervive y lo que cambia frente al otro. Bien, digamos que ahí es muy interesante porque, bueno, en cierta forma, la pregunta que está preparada en el guión de este panel, pues tiene que ver precisamente con todo ese movimiento que originó la globalización. Pero espérate, Andrés, espérate que te digo una cosa ahí para que se me olvidó que era la conclusión que tenía de este punto. Dale, dale, dale. Él nos dice que hay que pasar de los medios a las mediaciones. Lo triste, la paradoja ridícula, es que hoy los estudios de comunicación en Colombia y en el mundo entero están volviendo a los medios, están saliéndose de las mediaciones y yendo a los medios. Esto es una regresión alucinante. Las facultades de comunicación solamente estudian los medios y se olvidaron de las mediaciones, estudian el Twitter y se olvidaron de las mediaciones, estudian el Facebook y la mediación. Entonces, como es una paradoja, porque estamos volviendo otra vez al tecnocentrismo, y es terrible para la sociedad porque no aprendimos nada. Eso ya cada vez de la pandemia tampoco aprendimos nada. Somos una manada de gente que no aprende nada. De acuerdo. Aquí quiero complementar lo que dice Omar, que estoy totalmente de acuerdo, Andrés, qué pena, frente a esa regresión en, por ejemplo, la concepción de las tesis y de los trabajos de grado, uno ve que sigue el tema frente el papel de RCN, el papel de Caracol, análisis del discurso en Caracol, análisis del discurso en RCN, y es muy difícil salir, ha sido muy difícil salirse de ese espectro. Es lo que yo decía, creo que de pronto no fui tan claro al principio cuando decía que, o sea, nosotros en la Facultad de Comunicación nos ponen a leer o sea, como que el espectro curricular es también más o menos esto, es una regresión. Estudiamos de primero a quinto las mediaciones y de sexto a décimo nos ponen a estudiar los medios. ¿Sí? Eso fue una de las, es una de las grandes fallas que yo encuentro en los programas de comunicación. ¿Sí? Nos dan toda la fundamentación epistemológica, en cuarto, en quinto uno dice listo, y en sexto empieza el proceso de tecnificación, encuadre bien, diga bien la noticia,
y la tesis de grado termina siendo un estudio sobre medios y no sobre cómo esas maneras de actuar, cómo esas maneras en que los medios, ojo, escuchan a la gente, van haciendo registros, porque siempre le digo a los estudiantes, ojo con esto, los medios cuando lanzan un programa están invirtiendo mucha plata, mucha plata. Un día de televisión vale un dineral, o sea, y ellos no se pueden poner a decir, no, a mí no me importa si hay rating o no, porque ese ha sido el gran sufrimiento de RCN y de ahora que creo que vamos a hablar sobre ese tema de las plataformas de streaming, cómo han ido quitándole también esa torta publicitaria a los medios porque empiezan a haber otros registros culturales donde la gente se empieza a mover. Entonces sí creo que aquí hay una gran responsabilidad también de las facultades, pero también responsabilizo en este caso a las ciencias sociales en Colombia, donde los estudios de comunicación los han visto de una manera despectiva y ojo, con otro asunto que me parece siempre chistoso. En el caso periodístico, por ejemplo, yo oigo en muchos congresos que hablan de la prensa, que la prensa domina, que la prensa es mentirosa. Y cuando yo veo la mayoría de informes, por ejemplo, en temas de memoria, lo que hacen historiadores, antropólogos, la mayoría de sucesos y de registros son registros de prensa. Entonces yo digo, bueno, pero al fin que el registro era mentiroso y para apoyar un hecho me estoy basando en registros de prensa, entonces tenemos que también decidir qué tipo, o sea, si le vamos a creer a las fuentes noticiosas en la historia y vamos a renegar de ellas en la coyuntura. Qué pena, Andrés. No, no, pero es que ya el tema está bueno. Tú espérate porque el último ejemplo que puso, Adelante, el último ejemplo que puso está buenísimo porque es como que me pregunto, ¿qué sería de los estudios culturales sin los medios? No tienen a quién criticar. O sea, ellos somos la peor porquería del mundo, pero si nosotros no pueden hacer crítica. Entonces, la pregunta crítica no existe si no fuéramos nosotros. La memoria nacional es patética, pero sin la memoria mediática no existiría una memoria nacional para mostrar. Entonces, de alguna forma, yo sí creo que hay que comenzar a repensar ese lugar que tenemos en la sociedad. Silenciemos a Adrián, porque si no, Adrián, cierras el micrófono. Adrián Serna, Dimas, cierras el micrófono. Eso. Entonces, el tema es que si hay que comenzar a cuestionar, es que yo creo que parte del asunto también ha sido que yo tengo otro testigo que el más vistoso mío, que se llama la comunicación está de moda, y es decir que somos hijos de una cantidad de disciplinas. Nosotros éramos la filosofía, la pregunta por el sentido, entonces estudiamos a Habermas, que somos unos fracasos estudiando a Habermas. ¿Qué vamos a estudiar si no tenemos ni idea? Un curso de filosofía de la comunicación tenemos que estudiar a Foucault, Habermas en un semestre, o sea, no jodas. Después, sociología, después, epistemología, después, hijos de todas las estos, y nos confirmamos y construyendo el campo nuestro, entonces construimos un campo que parece especializado en hacer crítica de medios. Y resulta que nos olvidamos del lugar social que cumple los medios, las mediaciones, las formas de esto. Por ejemplo, eso que decía Jaime de las preguntas. A mí me llega cada semana estudiantes a preguntarme, ¿pero es un peligro? Yo, no vamos a moralizar, no es ni un peligro, no. ¿Es bueno o malo? No vamos a hacer este tipo de cosas. Pero es un efecto, pero no. Y digo, pero ustedes, ¿por qué estudian eso? ¿Por qué no estudian otras cosas? O sea, hay una cantidad, ¿por qué no estudia el WhatsApp de su familia? Que me parece mucho más divertido, porque yo ahí no puedo entrar y me traería noticias. Coja los 5 WhatsApp en que usted participa, analícelos. Eso no, yo no lo puedo hacer. Y ahí hay unas cosas, y ahí toca crear categorías nuevas, ahí toca inventar la ciencia de nuevo, porque no le podemos aplicar agenda setting, framing, ¿no ve? Entonces nos obliga a imaginar otras maneras de ver eso. Pero entonces los estudios sobre Twitter o sobre Facebook o sobre WhatsApp aplican las mismas categorías que analizan la prensa. A ver, ahí no estaremos como equivocados. O sea, no, le ponemos unas gafas viejas a un objeto nuevo, a una práctica cultural nueva, ¿no sería distinto? O sea, le surgen unas preguntas que me parece que son las que nos han faltado inventarlas y atrevernos a hacerlas. Pues precisamente quiero como mostrarles como el pulso que hay en redes sociales, precisamente de esto que se viene charlando. En el revés de ese partido de Colombia que está enfrentado a nosotros, hay unas opiniones bastante interesantes que ustedes han despertado. Por ejemplo, Gabriela nos dice que Twitter es gracioso porque es un mar de opiniones similares o distintas a las propias,
pero escritas de manera fenomenal. Es decir, que hay un principio de estética, hay una postura, una pose cuando se escribe en Twitter. Aquí Juan nos dice, es fenomenal y visceral y hasta feromonal. Aquí Gabriela nos dice también, no lo había pensado, ahora todo se califica si es entretenido o no, sobre todo las clases, inclusive pues claro, a mí también me despertó la misma cuestión, ¿no? Ahora los profesores nos dicen si somos aburridos o no somos aburridos. Incluso este panel puede ser un panel aburrido o no es aburrido, que es a propósito de lo que Jaime le gusta controvertir en el programa Clase Abierta, y es que nos acostumbramos a que nos hagan chistes de la realidad para ver si nos entra por algún lado, como si quisieran inyectarnos la información. Por ejemplo, como pasa en los programas como Hola Soy Dani, como pasa también en Notiparaco, como pasa en muchos otros lugares donde se toma el juego, hay una apuesta retórica donde finalmente se toman estos elementos que hacen parte de cómo pozo para convencer, ¿no? Cómo juego con esta astucia comunicativa para lograr que este contenido que aparentemente es un bloque, pues entre de una manera muy suave. Aquí Gabriela nos dice, por ejemplo, que el programa Masterchef que ustedes han comentado y que tiene a todo el mundo, pues también como en vilo, personalmente yo no lo veo, quiero decirles, ella nos dice que finalmente ese programa de Masterchef tiene toda una polémica porque la cocina tuvo un boom en la pandemia, la gente se dedicó a cocinar en la pandemia y esos programas siempre fueron exitosos, pero por ejemplo, esos elementos que precisamente le dio la pandemia al espacio personal, a la necesidad de tener que cocinar, que tener que inventarse todos los días cosas para no aburrirse, inclusive gastronómicamente hablando, pues despertó unos intereses que hace que la gente se sienta autorizada a opinar, autorizada a juzgar, autorizada a convertirse en sí mismo en una especie de chef. Aquí Néstor nos dice, la mirada tendría que centrarse en esas redes culturales entretejidas durante y posterior al consumo de productos simbólicos institucionales. Aquí juega mucho Néstor Fajardo con esos temas de las matrices culturales, es finalmente cómo esas relaciones simbólicas se producen en las instituciones, a propósito de algo muy importante, y es la alianza del Estado con el empresariado en una producción de sentido. Si ustedes se dan cuenta, esas campañas que por ley tenían que estar, digamos, en la televisión sobre lo que es el proceso de educación de la nación, hoy en día se naturalizan dentro de un espectro comercial. Es decir, la publicidad se pone al servicio de una construcción de alianza Estado-empresa, en el caso de los medios de comunicación, de Estado-empresa, a cargo, digamos, de quienes producen los alimentos y por eso, por ejemplo, temas como la famosa ley del azúcar, la ley de las bebidas azucaradas es tan polémica, porque resulta que si uno hace una trayectoria de revisión en los procesos comunicativos de empresas como Postobón y otras, pues uno se encuentra que han sido grandes aliados del Estado en procesos de adoctrinamiento, de comportamiento, que van desde las campañas que tuvo Bavaria, no sé si ustedes recuerdan esas campañas donde el tendero se convertía en tutor de los ejercicios de venta de licor a menores, por ejemplo. Las campañas que tuvo en los años 70 Postobón sobre Creo en tu país, que promovió todo el tema de Postobón sobre creer en Colombia. Entonces, ese problema de la ley, por ejemplo, de las bebidas azucaradas tiene todo que ver con una puja de una alianza de dos amigos que puede prácticamente determinarse como un fuego amigo en una alianza Estado-producción. Entonces es muy interesante, aquí también nos dice Gabriela que la teoría de los efectos es cierta, los medios son más útiles que dañinos, lo que realmente nos roba el tiempo son las redes sociales, esa lógica de pensar cómo se nos va la vida detrás del Twitter. Pero bueno, ustedes cómo podrían ver finalmente esa luz, digamos, de ese fenómeno, pero también tomando en cuenta algo que se estudió en su momento con Barbero y en esos textos de los años 90 y es qué tanto es nuestro y qué tanto es lógico, es una lógica global. Inclusive la misma marca Masterchef no nos pertenece, ni siquiera la marca La Voz, porque viene de Voice, digamos, es cómo esta relación, esta matriz cultural colombiana respondió a ese fenómeno global que finalmente fue algo icónico en el mundo editorial y en el mundo académico, porque pues no solamente estaba Jesús Martín Barbero, está Néstor García Canclini, está Renato Ortiz, están todos estos pensadores de esa ola
de la globalización que finalmente uno dice, bueno, ¿qué tanto de propio es eso? O sea, finalmente eso es colombiano o finalmente dónde podría uno identificar hasta qué punto esa matriz cultural es una matriz insertada precisamente por el movimiento de la globalización y hasta qué punto simplemente hay un proceso de amalgama entre esas lógicas que había creado el mundo rural que después terminaron cooptadas por otro movimiento global. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en este sentido? Bueno, pues para arrancar esta vez, pues simplemente déjeme decir 3 comentarios sobre, o 4 comentarios sobre lo que acabas de escribir, leer vos. Uno, lo de la escritura Twitter, tienes razón. Esa es una de las cosas que la persona que dijo eso tiene toda la razón y es una de las cosas importantes que la academia no ha logrado mirar es que hay otras escrituralidades, si queremos llamarlo así. La de Twitter es una distinta a la de Facebook, a la de Twitter, a la de Twitcher, a la de Instagram, a todo eso. Y que hay que aprender a mirar cuáles son ese tipo de escrituras. Jesús decía una frase que nunca publicó, pero que hablando me decía, es que la gran revolución digital no es una revolución como todo el mundo la ve, como la de Gutenberg, porque la de Gutenberg era una sola Biblia para mucha gente. O sea, el mismo contenido para muchos. Es una revolución de la escritura y en Internet se escribe oral visualmente. Y yo estoy de acuerdo con eso. La escritura es mucho más oralizada y visualizada, aunque sea escritura. Nunca se ha escrito tanto como en el WhatsApp y como en ese tipo de cosas, pero es oralizada y es a su tiempo el sticker oral visual para ese tipo de cosas. Entonces me parece muy interesante que bajo ese apunte comencemos a mirar que hay más formas, de cada dispositivo viene, cada especie digital viene con su propia manera de escribir y de narrar. Segundo, con lo de la risa, tienes toda la razón y es, por ejemplo, creo que es la gran victoria del joven Duque, porque el tipo nos hace reír, dice tanta estupidez que se convierte en meme, es un meme maker, y como ya todos nos reímos de él, no lo aguantamos. O sea, él no lo busca, pero nos hace sentir que todo colombiano es más inteligente que él. Entonces todo le tenemos que pesar y queda como el bobo del barrio. Mientras tanto, destruye todo el país. Y creo que ahí la risa no basta. Ahí la pregunta es por qué a este país le gusta reír tanto y de qué reímos tanto. Yo, por ejemplo, esta semana fui a ver la película Memoria, que no da risa para nada, sino que es hasta aburrida, pero es densa, es difícil de ver, y la gente se reía por cualquier huevonada, y uno decía, deje de buscar reírse, o sea, realmente andamos buscando la risa desesperado como un concepto de nación. Me parece que reímos demasiado y no sé qué tanto reímos como ese tipo de cosas. Tercer comentario, lo que dijeron ahí, una cosa clave cuando habló de las matrices culturales y de todo ese tipo de cosas es, tenemos que comenzar a mirar en serio una cosa que sí es significativo, es no estudiar las audiencias. Estamos reaburridos de que estudien audiencias porque es lo que más se estudia en América Latina. Se estudia esa audiencia para todo. Es cómo los consumos culturales determinan nuestras formas de producir sentido. Eso sí es clave. O sea, cómo, si yo hiciera un análisis de consumo cultural de ustedes, podría saber cómo significamos. Y ahí es donde es interesante de lo colombiano. Y lo del azúcar es que ahí es donde RCN no pierde. RCN saca 2 puntos de rating noticiero, pero el gobierno le paga no poniendo la ley de impuestos sobre el azúcar. ¿Ve? Entonces el negocio RCN, su negocio no está en que la gente lo vea, sino el negocio está en que el gobierno tome decisiones, los políticos, a su favor. Y esa es la desgracia de unos medios mediocres, que en lugar de hacer bien su oficio, chantajean al Estado. Ese es el típico empresario colombiano. Ahí demuestra cuando su mejor negocio es hacer buen negocio, es hacer buena televisión. No, prefieren el atajo a hacer eso. Y ya lo de lo global, lo que pasa es que yo creo que sí hubo un cambio fundamental, lo que decía yo antes hoy en día, para bien o para mal, somos habitantes de dos escenas, lo dijo Frédéric Martel, que somos al mismo tiempo hijos de Estados Unidos y de nuestra cultura. Entonces, claro, MasterChef es una franquicia global, pero lo que hace que tenga rating, ¿ve? Es eso. O sea, lo de cocinar importa cero. Importa el personaje. MasterChef lo han hecho 4 o 5 veces y tiene 0 rating. Esta vez, Carla Giraldo y las 4 Babies se pusieron a hacer una cantidad de melodrama
ellas mismas qué es lo que tiene el rating para ese tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que hoy somos habitantes globos, los que vemos series de televisión nos creemos súper cool porque vemos Netflix, así sea bueno o malo, y sentimos que la mamá que no ve Netflix es una porquería, y si la mamá entra a Netflix, comienza a ver otra vez Betty la Fea. Entonces, es rarísimo, es como lo local sigue apareciendo, y ahí sí donde yo digo que ahí sí hay un tema para pensarnos, y es que nadie es totalmente made in USA global, pero nadie es totalmente local. Sí hay negociaciones, y eso es una de las cosas que tenemos que comenzar a estudiar, porque si te das cuenta, cada vez más la industria quiere producir contenidos locales. Entonces Netflix dice, hay que producir contenidos en Colombia, pero los hace el estilo formato gringo. Luego no tiene rating. Si lo dejara hacer como lo local, tendría mucho rating. O sea, cuando se dejan que las cosas tengan, como la comida, cuando la comida sabe a local, tiene éxito. Pues también tiene éxito el McDonald's, pero son dos momentos distintos. McDonald's cuando no tengo tiempo, estoy ya fan y listo. La comida local es cuando quiero darme un placer, ¿ve? Entonces, tiene que no hay una brutalidad y hay unos deseos distintos. Entonces, yo creo que sí, de las cosas de Jesús que yo diría que seguiría hablando hoy, en este tema de lo global, otra propuesta de tweet era que hay que cambiar el lugar de la mirada y las preguntas, hay que ver con los otros. Eso es lo que él propone. Y ahí no importa si es global o local, lo que está diciendo es veamos con la gente, pongámonos de lugar como ve la gente a MasterChef y no veamos a la gente sin ver cómo ve la gente, que es lo que hace la mayoría. En eso, digamos que ver con los otros es una continuidad con eso. En la creencia que tenía Jesús casi que ingenua en los jóvenes, yo creo que hay que seguir estudiando a los jóvenes, pero era muy poco acrítico, le parecían que los jóvenes eran una maravilla, los veía como la gran revolución, y yo creo que hay que ser críticos también con los jóvenes porque es eso. En el concepto de soberanía cultural, él peleaba mucho por soberanía cultural, y creo que hoy en comunicación hay que luchar mucho por la soberanía cultural, porque este movimiento global lo que indica es que no nos podemos entregar a Facebook como hace el presidente nuestro, que es feliz porque Facebook lo invita a hablar con ellos. Entonces se pone feliz aquí con el Silicon Valley, pide cita ya para que lo dejen entrar, o se va a Madrid e insensiblemente se reúne con Florentino Pérez para tomarse una foto con la camiseta del Real Madrid. O sea, son cosas de un presidente tonto que no afirma la soberanía cultural frente a estos discursos. Y creo que también creía mucho, y es muy interesante, el tema de las músicas. Él, mucho de lo que estudió fue por vía las músicas, y creo que las músicas son de los fenómenos que a mí me parecen comunicativamente más fascinantes. El mismo reggaetón de Medellín, esa capacidad que tiene Medellín de coger una música y volverla simple y volverla mundial, es una capacidad que hay que admirar. O sea, lo de J Balvin y estos son unos tarados políticamente, pero es una industria culturalmente muy bien montada, y eso es un saber. O sea, si no cualquiera lo podría hacer. Cuando alguien critica que hagámoslo, a ver. Pero esa capacidad de volver eso un ritmo que pierda densidad, con unas letras que pierdan densidad, no es tan simple como la gente piensa, porque es construcción de un artefacto que se puede volver global, y en este momento el reggaetón es la música del mundo. Y la capital del reggaetón es Medellín. Tanto que los reggaetoneros del mundo entero dicen, ¿qué hubo, parce? Eso no les suena, o sea, es como, de verdad, eso no les suena, pero hace parte de ese discurso de globalización. Para el mundo nosotros somos reggaetón y Pablo Escobar, o sea, dos fenómenos localísimos. Bueno, quiero apuntar a algunos de los comentarios que ha hecho Omar, precisamente frente al poder de la risa y de cómo la risa se nos va volviendo una banalización. Decía Hannah Arendt, banalización del mal, pero yo creo que también la banalización del bien, ¿no? Aquí, frente al, precisamente con el profesor Andrés Castiblanco, hemos estado haciendo un registro de cómo el meme se va volviendo una forma de interiorizar la realidad y casi que aceptarla de manera acrítica, y nos terminamos burlando de nosotros mismos, y como Omar ha escrito varias veces en el tiempo, a modo de sábados felices, o sea, tenemos esas risas pregrabadas, condición de nuestro mal humor. Y voy a poner un ejemplo en lo que ha significado el tema de los memes, por ejemplo, lo de la reforma tributaria, de cómo nos terminamos riendo, de ahorita con la ministra de las TICs, nos terminamos riendo, le pusimos muchos memes a la ministra, pero es chévere que circule eso de manera digital, nos rotamos eso en WhatsApp, nos reímos, jajaja,
pero en la política pública el tema es dramático, ¿no? Porque pues quedaron varios centros poblados sin poder tener esa conexión a internet que no la van a tener en el corto plazo. ¿Qué pasó con la reforma tributaria? Nos reímos, nos burlamos, cuestionamos a Carrasquilla y volvió y pasó la reforma tributaria. Y no nos, o sea, se acabó la protesta y nunca volvió a pasar nada, se volvió a pasar, ya se está debatiendo, le hicieron unos arreglos cosméticos, cambiaron al personaje y entonces nos quedamos en el registro de la risa, del chascarrillo, del mal chiste, porque nosotros, estoy de acuerdo con Omar en que nosotros los colombianos creemos que tenemos humor, pero nuestro humor es, que voy a hacer mi exposición al final sobre esto, es un humor del odio, del discurso del odio, el discurso xenófobo, el discurso racista, el discurso discriminatorio, del discurso de ver al otro no como un diferente, sino de alguien susceptible de ser eliminado físicamente o simbólicamente. En la relación de lo que Omar hablaba de Netflix y las plataformas es muy curioso, que es un fenómeno que a propósito de pronto de caer del cliché de las audiencias, me sigue pareciendo fascinante que en el top 10 de Netflix siga apareciendo Betty la Fea, Pasión de Gavilanes y El Patrón del Mal entre las... O sea, a mí no me importa no, que la gente lo vea, lo que digo es, hombre, eso lo dan 7 veces en Caracol. 7, o sea, Betty la han repetido en los últimos 5 años 3 veces y la gente sigue viéndola. ¿Sí? ¿Por qué la sigue viendo? Es muy interesante ese fenómeno de lo que la gente termina asumiendo como un registro que le permite comprender y distraerse del mundo, porque creo que una frase muy bonita de la película de Héctor Abad, del olvido que seremos, la vida es bastante jodida como para uno meterle más realidad y parece que esos registros de ficción nos terminan distrayendo un poquito de lo jodida que es la vida. Quiero pasar en la argumentación, hablar precisamente de qué es lo que ha pasado frente al tema global. Y yo creo que yo siempre que leo a Jesús Martín Barbero, lo leo, ¿sí? Yo sí creo que él cumplió con la idea de no caer en el dualismo. Él cuando habla, y en ese dualismo sí hemos caído nosotros, en una interpretación, no sé de dónde salió. Yo nunca he leído que Jesús Martín Barbero hablara de la cultura popular o de la comunicación popular como lo bueno frente a los medios masivos de comunicación malos. Nunca escuché eso, ni lo leí, ni en conferencias. Nosotros sí hemos caído en eso. Entonces, en estos momentos con mis estudiantes de géneros informativos, yo los veo que ellos vamos a cubrir la brutalidad policial y yo veo que todo el registro es un registro unívoco. Entonces yo les digo, no estamos haciendo nada, porque si entonces tenemos RCN, quienes piensan que los manifestantes son malos, y tenemos entonces los registros de estudiantes de periodismo en la Universidad Distrital, donde dice que los policías son malos y así nunca vamos a generar posibilidades de diálogo. No se trata de justificar, se trata de mirar precisamente dónde están los registros de por qué en algún momento pensamos que en Colombia la idea de confrontar es una manera de hacernos sentir como sociedad y después de que confrontamos nos reímos. Entonces, la idea de la comunicación popular se ha pervertido un poco en ese sentido, en donde, y aquí quiero hacer la precisión de lo que sería ese legado de Jesús Martín Barbero y lo que Omar también ha trabajado, de evitar las idealizaciones y los prejuicios. No hay nada peor que idealizar o ser prejuicioso. Entonces, idealizar en el sentido de decir, no, el prejuicio, no, los medios masivos de comunicación, no, tenaz, ¿sí? La cultura popular, la comunicación popular, lo mejor. No idealicemos y no hagamos prejuicios, porque yo, por ejemplo, le pregunto a los que están aquí presentes, si en estos momentos el profesor Andrés Castiblanco dijera, miren, se acaba de morir el presidente Juan Manuel Santos, todos irían ¿a qué registro? Se irían a Twitter o al Tiempo, a confirmar si la noticia es cierta. O sea, terminamos también creyendo en que ese poder, en que lo masivo es una fuente de registro y comprensión de dicha realidad, o si no, no le creeríamos al profesor Castiblanco, porque el profesor Castiblanco pues, es un excelente profesor, pero no es una fuente de información masiva y que esté enterado al instante de las cosas que hay o que suceden en el país. Y esto nos lleva a un asunto en el que he debatido también en distintos escenarios, en donde a mí particularmente me choca la idea de
que la gente dice, no, pero es que hoy la gente con las redes sociales, no, eso antes no era así. O sea, no, todo tiempo pasado nunca fue mejor, ¿sí? Yo les digo a mis estudiantes que tal vez si en la época del nazismo hubieran existido redes sociales, no hubiera pasado eso, ¿sí? Ese genocidio y ese hecho horroroso en la historia de la humanidad. En Colombia, si hubiéramos tenido redes sociales en la década de los 80, tal vez, estoy haciendo aquí ejercicio de pasadología, pero tal vez no hubiera pasado el horror que vivimos en esa época. Hoy seguimos viviendo el horror, claro que vivimos el horror, claro, pero hoy por lo menos tenemos unos registros distintos, la gente se está moviendo a través de otros escenarios, las organizaciones sociales, sin idealizar, se están metiendo en nuevas formas de comunicación, se ha descentralizado también la información, se ha descentralizado los informes, hoy llegan distintas maneras de comunicación. Omar maneja ya en los Andes una iniciativa periodística como 070, entonces uno dice, bueno, acá hay una manera de ver periodismo, La Oreja Roja, La Vorágine, hay distintos medios que hacen trabajos, no estamos diciendo son los mejores, el periodismo de que hace 070 Omar, no, es lo mejor y ya no consultemos, no, es un registro, nos sirve precisamente para diversificar y ser interdisciplinares en esa idea de decir que no todo tiempo pasado fue mejor, ni que hoy, por ejemplo, los estudiantes me dicen que es que el periodismo no tiene futuro, que la comunicación no tiene futuro. Yo les digo, pero ¿cómo así si hace 30 años a nosotros nos tocaba, teníamos la oportunidad de trabajar en un periódico, en un medio de televisión y un medio de radio? O si no, graves, nos quedábamos sin empleo y todos veíamos o teníamos el anhelo de hacer las prácticas allá en Caracol, en RCN o en El Tiempo, hace 20 años estoy hablando, ¿sí? Cuando supuestamente ya estábamos en una época de revolución tecnológica. Hoy eso también ha cambiado y volvemos a decir, esto no es bueno ni malo, ha cambiado, somos distintos y hoy esos registros de comunicación nos permiten también pensar desde otras formas, pensar desde otros relatos que uno cree que la gente no lee, que la gente no, o lo que decía Omar, ese registro visual y de escribir a través de lo que veo y lo que voy oyendo también. Eso es una nueva forma en que hemos explorado estas estrategias de podernos comunicar de manera distinta y de poder hacer otras mediaciones. Creo que esto es un concepto clave. Hoy, y pues por supuesto Jesús Martín Barbero lo vivió afortunadamente, hoy esas mediaciones son distintas, son otras maneras de mirar otras ideas que vuelvo y les digo, no son los registros perfectos, pero sí nos permiten por lo menos generar unas alertas de lo que sucede en el país. Y quiero terminar con, puse como la parte optimista y ahora la parte no tan optimista. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Y me articulo a lo que Omar decía en ese sentido, en esa variable que no le hemos estudiado con profundidad a Barbero. Es el tema de la matriz de lo político, del discurso aparentemente neutro. Hace 20, 30 años los dueños de los medios pues eran los partidos, el Partido Liberal, eran gente que venía de la poesía, de la filosofía, eran élites, pero tenían otro tipo de formación. Había cierta mirada pues de que pues, los medios estaban ahí como para entretener a la gente, pero ¿qué empezó a pasar a partir de la década de los 90? Precisamente las organizaciones sociales, después de la Constitución del 91, las organizaciones de la sociedad civil, empiezan a ver que en la comunicación hay registros en donde uno puede intervenir, donde uno puede generar otro tipo de mediaciones e influencias. Entonces, ya las élites empiezan a mirar a los medios, empiezan a mirar que el problema no era solo dar bala. Y hoy estamos ante un escenario que no es solo colombiano, es global. Ya no es solo dar bala y silenciar a la gente porque la gente está hablando también, la gente está produciendo, está generando sus contenidos, entonces empieza a generarse la idea de decir, oiga, no solo dando bala, también nos tenemos que meter en el terreno de lo discursivo. Entonces empiezan a meter en el terreno de lo discursivo y empiezan a crear medios, empiezan a estar en redes sociales. El caso de Semana es el más evidente. Entienden que en Semana hay un registro cultural interesante. En este momento estoy asesorando una tesis precisamente sobre lo que se cubrió hasta el 2016 de la reforma rural y cómo cambió eso a partir de Gilinski. Y aquí hay un escenario importante que también Barbero nos lo anuncia. La estudiante en los resultados me dice, porque yo le dije, me hace el favor, tengan registro en el que Gilinski habla sobre la reforma rural. Y me dice, profe, tengo problemas. Y yo, ¿qué pasó? No, es que no hay ningún registro. Y yo le dije, eso es un registro.
nosotros siempre comunicamos desde las visibilizaciones, no comunicamos desde las ausencias. Eso es algo que tenemos que enseñarle también a los estudiantes. Nosotros, si el registro no está en una matriz de estadística, no existe. No, lo que no existe es un resultado de investigación. Y es precisamente una manera como las élites, el poder se ha interesado en el discurso. Hoy lo que ha sucedido, por ejemplo, con los ejercicios de memoria en muchas organizaciones, a propósito que Barbero decía que la comunicación es un acto de memoria, están interesados. Hoy la policía quiere construir centro de memoria, los ganaderos quieren construir centro de memoria. Hace 20 años usted le preguntaba eso a un ganadero, les decía, ¿qué les pasa? Eso para ellos eso era una pendejada. Hoy ya no lo ven como una pendejada, hoy lo ven como un asunto central porque entienden que en los discursos y en las maneras como fluctúan las informaciones hay un terreno y una batalla precisamente de poder. ¿Y qué es lo que está generando eso al final? Lo que ahora sí como tendencia global están enloquecidos los europeos en las convocatorias de revistas científicas, lo que se está llamando hoy los discursos de odio. Los europeos están sorprendidos por eso, el tema de las migraciones, de los populismos, para ellos es exótico el discurso de odio, para nosotros no tanto, lo estamos viviendo de otra manera, pero el discurso de odio sí se ha instalado dentro de esa matriz global. ¿Y a qué hace referencia el discurso de odio? Precisamente a que se ha encontrado que en los discursos, en las narrativas, en los flujos de información, hay un elemento de debate y de poder que antes era más subestimado o antes se le delegaba más a unos medios públicos y hoy ya no. Hoy ya hay el interés de estarlos colonizando, estar ahí presente y tenemos pues los ejemplos a nivel global en el que Trump, el mismo Obama fueron ejemplos en que empezaron a ver que ahí habían vehículos de información que antes no habían sido explorados por los políticos y que pues ya hoy pues está de moda, pero que vuelvo insisto, hace 20, 30 años eso era imposible de tener en cuenta. Entonces hoy vivimos esos escenarios y hoy las mediaciones están a nivel global en un punto, me parece maravilloso que la invitación que nos está diciendo Omar o nos está haciendo sobre mirar precisamente qué está pasando con esos registros culturales que son muy interesantes, muy ambiguos y muy difíciles de identificar en el registro de las visibilizaciones y por eso se necesita el registro de las ausencias. No sé si Omar desea agregar algo, una coda. Básicamente que en eso que está describiendo Jaime, hay una cosa que es interesante y es también cómo le estamos dando críticamente un poder de enunciación y de incidencia a ciertas cosas que no tienen. Por ejemplo, una de las cosas con Semana es que todo el mundo da por hecho que es exitosa. Y aparentemente no volvió a poner conversación social. Y el éxito más grande de un medio no son los clics, sino cuánta conversación pone. Y, por ejemplo, eso nadie analiza. Segundo, si solamente miraran las portadas de Semana, se dan cuenta que están más perdidos que el hijo del Inver. Ellos una semana van por un lado, van para otro, no tienen una coherencia de por dónde van y entonces quieren ser siempre como antipetro y produque, pero como que un día le pegan para acá, otro para acá. Ahora hablan del narco mexicano, o sea, como que andan perdidos porque ellos no tienen proyecto. Ellos creen que tienen un proyecto político y no tienen proyecto político porque no saben por qué. Están buscando como ese fenómeno del periodismo click, que es como, tengo que generar clic. Sí, genérelo, pero eso no significa absolutamente nada. Y lo otro, como decía Jaime, hoy lo que hay que asumir, que sí es interesante, es que antes habíamos comprado una sola matriz del periodismo y de los medios, que era el periodismo, que es el que además seguimos enseñando, el gringo de periodismo de investigación para hacer como un Watergate, denunciar y tumbar un presidente. Eso ya no pasó nunca más y seguimos denunciando y no pasa nada. Y el new journalismo Truman Capote. Y compramos ese verso y todo el mundo lo enseña críticamente. Ese periodismo es blanco, masculino, occidental, misionero, religioso. A ver, ¿no podemos hacer un periodismo a la Colombiche? O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que eso, pero los profesores enseñan eso como la Biblia. No se cuestionan que eso viene con ideología y que eso, el colonialismo está ahí y lo vienen buscando en las agendas. El colonialismo más funcional es lo narrativo. La universidad misma, nosotros la forma de producir un paper es colonialista. Entonces, a mí me encanta ver los profesores que hablan de decolonialismo y eso, crítica al sistema colonialista, publicando papers sin criticar el sistema.
que es colocado por ellos, publicando en inglés, que es la lengua oficial, y además de eso citando solamente al norte. Es una maravilla, o sea, yo cuando un paper me cite más gente del sur, le creo que es de colonial, el resto sigue siendo colonialista totalmente, con argumentos de colonialista, pero la bibliografía da un colonialismo absoluto, y si van a ver, es macha, es machista, blanca, occidental. O sea, en el fondo salen todos los defectos. ¿Cuántos negros citan? ¿Cuántos indígenas? ¿Cuántos esos? A ver, y ahí cuando entramos ahí, eso duele, porque es que somos muy críticos. No, 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 no. Yo creo que el estallido social nos hizo, los estudiantes fueron muy pilos en decirle al profesor, deje de joder que el aula es crítica, camine en la calle, mi hijo, deje de joder, ya no joda más con el discurso de aula y vamos a la calle. Y eso me parece que es una pregunta interesante para hacernos frente a eso. Bien, digamos que hemos llegado al punto de la pregunta por el estallido social, no sin antes retomar elementos que se han puesto aquí sobre la mesa. Precisamente Laura Carolina aquí en sala nos recuerda de ese tema de la importancia del reconocimiento de esa narrativa local, esa narrativa que finalmente es clave porque es una muestra cultural de lo que al tomar el pulso somos como cultura y somos como sociedad, pero también nos recuerda también aquí en el chat Byron sobre lo importante sobre el tema del humor, cómo finalmente a los ojos de Berger se plantea la risa como un ejercicio que no es indiferenciado, sino que al contrario atraviesa la estructura social y es clara una cuestión donde humor y risa se asumen como escenarios sumamente políticos que tienen que ver con un comentario que nos hacen aquí en Facebook, que nos hace Néstor, a propósito de la espectacularización de la corrupción, de la injusticia estructural, la discriminación, entre otros, a través de esa banalización noticiosa, esa creación audiovisual ficcional y o documental, el meme que distorsiona y recrea percepciones, es un punto de fuga, quizás inclusive aquí él hace la alusión a un tema que coyuntura que fue muy conocido, que fue el tema de la fuga de Aida Merlano, que vació su contenido, digamos, de accionar delictivo y parece es una narrativa policíaca, inclusive hace parte de algo que pasó esta misma semana y está pasando con el tema de los Pandora Papers, que hay toda una espectacularización del titular, pero un vaciamiento de la estructura legal y de lo que está pasando detrás, que también lo dijo Jaime hace un momento con el fenómeno de la abudinear, de cómo se convirtió en un verbo abudinem, pero ya en este momento en el espectro desaparece, porque realmente fue el ejercicio de las luces, de la pompa, de como la cajita de sorpresas que se abre y suelta todas las serpentinas, pero no pasa nada. Digamos que lo que va en el orden institucional, en el orden que precisamente hace un momento Omar decía, finalmente nos declaramos antipatriarcales, anticoloniales, pero las prácticas son coloniales, las formas de construir academia, yo sé porque soy el maestro, tú no sabes, tú no tienes ni idea de teoría porque eres el estudiante, todo ese juego inclusive pedagógico que sigue incluyendo, por ejemplo, el proceso por el cual la ciencia sigue nombrando unas minorías de edad. Usted es menor de edad, lo que usted produce no llega a la calidad porque ni siquiera alcanza a ser Scopus. Su revista no vale nada porque no está indexada. Esa subalternización contra la que se lucha en los grandes papers con Q1, pero que finalmente dan cuenta de una sociedad constantemente que se contradice, ¿no? Que es hipócrita con sus prácticas y que finalmente dan cuenta de un pensamiento que quiere volar, pero finalmente con unas prácticas que siguen arrastrándose en el suelo. Y nos damos cuenta precisamente con esas formas que hay un fenómeno que, por ejemplo, es muy interesante, que me gustaría que ustedes nos contaran su postura y es, ¿qué piensan ustedes finalmente con este tema del estallido social? A mí me parece que el tema del estallido social en términos comunicativos nos dice mucho de lo que nos dejó puesto Barbero, porque el estallido social también sirvió como una plataforma de enunciación de los jóvenes, pero al mismo tiempo de estigmatización del movimiento de protesta social. Hubo una serie de elementos que se encontraron ahí, que hicieron todo un caldo de cultivo comunicativo, narrativo,
inclusive simbólico, lo que pasó hace poco con el Monumento de los Héroes, que lo desmontaron, pero entonces comenzó la versión de que habían vandalizado el monumento cuando finalmente era una retoma del monumento, digamos que el proceso simbólico, o sea, a Bolívar no se le tumba como se le tumbó a Jiménez de Quesada en la plazoleta del Rosario, sino se acompaña a Bolívar desde otra mirada del héroe, otra mirada de otra independencia, otra mirada de otra necesidad de lucha, donde el monumento es tomado. No es, no, pero la lógica narrativa, informativa, lo centra en la banalización. Lo vimos en las grandes cadenas que llamáramos oficialistas, lo vimos en Blue Radio, lo encontramos en cadenas como de la W, lo encontramos a través del Twitter de estas mismas cadenas, en esas maquinarias, en esas fábricas, en esas bodegas de Twitter donde van sacando y van sacando para dejar una idea a la gente del común, y es que el vandalismo acaba con los monumentos que son nuestra historia y niegan nuestra historia como si no hubiera pasado. O sea, hay unas apuestas interesantes. No sé, ustedes qué piensan con respecto a este tema del estallido social a la luz precisamente de estos procesos que nos dejó Jesús Martín Barbero. Inicio, Omar. Listo. Bueno, a propósito, le estamos quitando el 0,001% de rating al Gol Caracol porque hay muy buena asistencia. Estoy muy sorprendido por la cantidad de personas que están conectadas hasta ahora y pues agradecerles. O están haciendo las dos cosas, están viendo el partido y están oyendo a nosotros. Yo intenté hacer lo mismo, pero no pude porque me toca estar aquí concentrado. Mi registro cultural sí es análogo todavía. Bien, entonces el estallido social voy a ser breve en esta intervención, va en la misma línea de lo que hemos estado expresando. Evitar caer en la idealización, y hablando del Gol Caracol, yo siempre digo que no hay nada peor que el Gol Caracol vaya y entreviste a un jugador que hizo un gol, lo sala y el jugador no vuelve a hacer nada, ¿sí? Lo mismo pasa con estos registros culturales del estallido social. Yo creo que idealizar el movimiento social es peligroso y termina banalizando y termina rompiendo precisamente esas banderas de lucha. Cuando la gente empezó a decir, no, es que los jóvenes son los que tienen que rescatar esto, en los jóvenes está la función del cambio en los jóvenes, que ya Omar hablaba de cómo Jesús Martín Barbero confiaba en los jóvenes de manera acrítica y aquí yo creo que lo que toca decir es que, o sea, no podemos meterle esa presión tampoco a los jóvenes. O sea, tampoco, ¿por qué los jóvenes? O sea, ¿por qué? O sea, no tienen, o sea, no tienen por qué los jóvenes limpiar todas las embarradas que se han hecho en este país, los más viejos o los que no pudimos hacer otras cosas en generaciones anteriores. Yo creo que los jóvenes lo que han hecho hasta el momento es excelente, ¿sí? Excelente, hasta este momento. ¿Sí? Pero no podemos pensar que en ellos pues van a estar todas las soluciones del país porque son etapas. Los procesos sociales y los procesos de cambio son muy complicados en una sociedad. Eso pues no estoy diciendo nada novedoso, pues la historia de la humanidad lo ha corroborado. Yo le digo a los estudiantes que hoy los noruegos y los suecos nos entregan el premio Nobel de Paz y el premio Nobel de Literatura y pues se ven tan civilizados, pero pues uno los lee lo que hacían en el año 1000 y 1200 y eran unos, ¿sí?, caníbales que se mataban entre ellos y los procesos de violencia eran aterradores. Entonces hoy ellos nos miran como, ¿sí?, con algo de lástima por lo violentos que somos los latinoamericanos y los colombianos. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso. El estallido social, o sea, cuando yo oigo por ahí a alguien, ¡ay, se cansaron! Los de la primera línea no pudieron más, ¿sí?, que eso eran ganas de molestar. Es que yo nunca he visto un proceso de cambio y transformación en que todos los días la gente salga a protestar. O sea, eso es imposible porque la misma acción social pues va desgastando, la gente va moviéndose, se mueve también de manera eufórica, de acuerdo a unos acontecimientos, y por ejemplo lo que sucedió este año fue vital porque ya había sucedido con el 21 de noviembre en el año 2019, el año pasado en la pandemia, viene por ejemplo desde el tema del 2011 cuando la MANE hizo que bajaran el proyecto de educación superior. O sea, estos son procesos de largo plazo que incluso creo que nosotros no los vamos a ver resueltos, o sea, no nos va a alcanzar la vida
y, ¿sí? y nos tocará morir sin ver el cambio y que otras sean las personas que sigan a través de una posta generacional, pues haciendo qué, tratando de transformar las cosas que tenemos como país. Entonces, pues ya, hoy Omar ha dicho que pues ya tuvimos un presidente, ¿sí? Antes teníamos presidentes ineptos y poetas, ahora tenemos presidentes ineptos, ¿sí? No más, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener que tener otro tipo de registros, vamos a ver qué tipo de presidente también vamos a necesitar también para no cambiar el país, porque esto es muy difícil que lo cambie un presidente. Esto es una estructura que, a propósito de lo que estamos hablando, estamos hablando de colonialismo, pero nosotros también como colombianos somos muy centralistas. O sea, Omar, aparte de que citamos a solo los del norte, los blancos, hombres, los de Bogotá solo citamos a profesores de universidades bogotanas, ¿sí? Y de las universidades que son reconocidas, porque pues citar a un profesor de una universidad privada de pronto que no esté acreditada, qué pena, porque no me van a aceptar el artículo, o peor, no cito al profesor del Amazonas, de Caquetá, de Guainía, de La Guajira, porque eso pues quedaría muy mal. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que estamos ante un momento interesante a nivel precisamente de lo que es la comunicación popular, ¿sí? Y yo no le pongo adjetivo a la comunicación popular, vuelvo y digo, lo dejo en el registro de Barbero, comunicación popular. Yo creo que eso sí ha sido uno de los grandes cambios que hemos tenido en estos momentos. Sí ha habido un estallido social frente a nuevas formas de comunicación, que son unos registros preciosos. En eso los jóvenes, por supuesto, con más habilidades tecnológicas, están generando, o sea, han entendido eso que yo creo que Barbero le debió gustar mucho, esa idea del instrumento, de la técnica con el relato. Y ahí han hecho unas cosas muy interesantes, unos trabajos muy, muy buenos. Lo que hace Notíteres es espectacular. Lo que está haciendo Cuestión Pública es espectacular. Hay otras organizaciones sociales que no tienen necesidad de estar inscritas en una gran identidad mediatizada, ¿sí? Para poder hablar. Entonces sí creo que en eso sí soy muy optimista y me parece interesante, y vuelvo y les digo el mensaje, como los del Gol Caracol, no los vayamos a salar, no les hagamos cubrimiento idealizándolos, haciéndoles apologías y diciendo ustedes como, a propósito de mis estudiantes de género, que les digo, no hagan esas preguntas. Las 3 preguntas clichés que hacemos. ¿Qué tan difícil es hacer comunicación popular? ¿De dónde nació la idea? ¿Qué recomendación le hace a la gente para que siga haciendo comunicación popular? No hagamos esas preguntas, no idealicemos y dejémoslos hacer. Así como le dijeron un día a un empresario, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo para el cambio climático? Quédese quieto, no haga nada, que la naturaleza misma se va recomponiendo. Lo mismo pasa en ese sentido con la comunicación popular. Muy bien, simplemente para complementar, voy a hacer como una lista de estilo Twitter de puntos. El estallido social, en términos de enunciación comunicativa, creo que fue muy interesante como país porque se puso claramente que los medios de comunicación defienden el statu quo y un modo de tratar, tienen ya un libreto para tratar la realidad como violencia, como desadaptados, ya tienen como un libreto, no tienen que, cuando un periodista sale a cubrir en Caracol, RCN o cualquier medio masivo, ya sabe qué va a contar. O sea, no quieren ver la realidad, sino salen con el libreto y van a entrevistar a la jefe de la policía. Ya saben, es una cosa como un discurso construido. Pero a nivel digital surgió unas redes y otra cantidad de negocios, de manera de informar, que mostró que hay no solamente otro lugar de enunciación, sino que tiene otra agenda, que es que no mira esto como violencia, sino mira como feminismos, indigenismos, afrocanismos, como otro tipo de elemento. Me parece importante. Segundo, que las estéticas de movilización variaron de las clásicas de la protesta social que teníamos históricamente a unas estéticas más pop, más culture, que yo llamo mucho más de reggaetón, pop y cultura global, que es interesante porque se empatan con el movimiento chileno y el movimiento argentino. Tercero, que demostró que sí podemos, en medio de este capitalismo, hacer colectivo. Creo que la gente salía a marchar por el parche. O sea, el parche les parecía chévere, como encontrarse. Aquí los héroes
Yo vivo cerca de los Cerros, la gente se encontraba y se seguía encontrando porque era pasarla bueno, hasta que llegaba la policía y les mandaba un gas lacrimógeno, se armaba el boleo, pero ellos la estaban pasando re bien y era como un parche para eso. Cuarto, que se descubrió otra vez la ciudad y la calle como espacio de comunicación, la pared como lugar de comunicación, el piso como lugar de comunicación, se pudo hacer eso. Quinto, que obligó a influencers y a gente académica cómoda a tener que decir algo. O sea, casi como que todo el mundo tuvo que decir algo. Shakira tuvo que decir algo. Juanes dijo, James, y los que no dijeron perdían seguidores y tenían que afirmarse. Y casi todos estaban a favor del paro porque sabía que si se iban en contra del paro, les quitaban seguidores. O sea, se volvió importante manifestarse, que fue lo que le dijo hace poquitico el joven René a J Balvin, que era como un chorizo de un perro caliente, porque el tipo no, siempre lo mismo, diciendo las mismas bobadas. Y le dijo un cubano, el día que tú metas en tus letras la realidad social hablamos, papi. Y es así en serio, o sea, como que obligó a eso. El sexto, que de alguna manera también aparecieron las estéticas del cinismo o de la indolencia de Duque, de la violencia policial. Son estéticas totalmente de la indolencia. Y también es interesante porque quedaron en evidencia que el tipo prefería hacerse una autoentrevista en blanco y negro a enfrentar a la sociedad con ese tipo de cosas. Séptimo, que estamos aprendiendo a marchar. Estoy de acuerdo con Jaime. Chile marchó por primera vez en 2010. Los engañaron, aprendieron. 2016 los engañaron. 2019 no se levantaron hasta que transformaron. Eso fueron 10 años. No es una cosa que uno aprende porque es un aprendizaje en un país donde marchar era de izquierda y era de guerrillero, no sé para. Y la última, que nació una nueva mediática súper interesante de muchos periodismos y de muchos medios. O sea, esto es lo interesante, ya no hay un solo periodismo, hay el periodismo de 070 que es distinto al de Vorágine, que es distinto al de Cuestión Pública, al de Agencia Bagdó, al de la Liga contra el... Son periodismos distintos y ya sabemos que para armar mi menú tengo que armar de todo tipo de cosas, entonces tengo que ir armándolo con diferentes elementos. Me parece que en ese sentido creo que el estallido social fue también un estallido comunicativo y estético absolutamente fascinante. Bueno, por aquí me hacen una pregunta a mí dirigida, me hace Juan una pregunta en redes sociales. Me dice, profe Andrés, pregunta, los discursos de los que usted ha hablado con mucha propiedad y la forma como las élites se apropian de ellos, desde su punto de vista, ¿tendrían la finalidad de crear subjetividades en el sentido de atomizar, disgregar y reventar la opinión en múltiples visiones de manera que no haya integración o por el contrario, pretenden generar una identidad alrededor de una figura o una idea que asegure hegemonía? ¿Cuál puede ser la intencionalidad de estos discursos a través de los medios? Bueno, pues algo que se ha tratado a lo largo de este panel es precisamente eh, que hay una controversia sobre precisamente cómo se construyen estos discursos o cómo se instalan. Muchas veces nos venden la idea que el discurso cuando es homogéneo y cuando, digamos, va con una construcción semiótica y una construcción narrativa fija, es completamente hegemónico y es completamente instalado. Pero resulta, y es interesante a partir también de lo que se ha hablado acá, la forma en que la manera de detonar lo diferente, las fragmentaciones, esas construcciones diaspóricas, esas construcciones que son tan difíciles de agarrar por lo fugaces, también constituyen un tejido discursivo que termina impregnando, digamos, termina generando una suerte de instalación institucional. Es decir, y a propósito de lo que decía hace un momento Jaime y lo que decía también Omar, queremos que la revolución ocurra rápida porque nos acostumbramos a que todo tiene que ser rápido. Los fenómenos coyunturales, la construcción discursiva del fenómeno coyuntural pasa muy rápido. Entonces entendemos que estas lógicas de transformación también pasan, como si definitivamente la interfaz que está interpelando el medio fuera la realidad total. Y resulta que hay otras estructuras que tienen una forma de mundo que se mueve de otra manera. Entonces, esas comprensiones y eso también lleva a un problema frente a la estética, frente a lo que se está poniendo en cuestión. Por ejemplo, los ataques reactivos, por ejemplo, de las posturas estéticas de las instituciones. Lo que pasó, por ejemplo, con la minga indígena cuando llegó a Bogotá y Duque se fue para el Cauca,
dice mucho, digamos. Hay un no reconocimiento, una lógica, y hay un problema de conflictos que finalmente, ¿a quién le sirve instalar el conflicto? El nunca encontrarse, el desencuentro, ¿a quién gana con estas detonaciones? Y que pues finalmente nos permiten llegar a acotar este diálogo que hemos tenido el día de hoy, porque precisamente Jesús Martín Barbero eh, trató de comprender el fenómeno, de cogerlo en toda su dimensión. La metáfora siempre estuvo a la orden del día. Esa lógica del mapa nocturno, esa lógica del andar en esas cartografías, en esos mapas, que más allá de una imposición fija, tiene que ver con la forma en que se orienta toda una sociedad, cómo estamos refiriendo esos puntos que conforman para nosotros una validez como hito, que es finalmente para la sociedad el hito informativo, dónde se encuentra. Podemos jugar con todos los criterios y pensar que el país se mueve por lo que dicen las redes, pero también salir a la calle y preguntarle a la gente, que a veces la gente dice, pero ¿y usted de qué está hablando? Me pasó cuando el fenómeno de la abudineada, me pasó que alguna vez me reuní con la familia pues yo soy muy de Twitter, de Facebook, de todas las redes, pero hay familiares míos que no usan nada de eso. Y entonces yo hablaba, pero ¿y qué opinan de la budineada? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Es porque no todos estamos en esas interfaces, y precisamente ahí es donde esos discursos precisamente construyen unas nociones que supuestamente cobijan a todos, pero en realidad habría que ver qué tanto y qué tan efectiva es esa construcción sobre lo que llamamos la profundidad de país, la Colombia profunda, que dicen en un término retórico interesante, que muchas veces es la Colombia que muy difícilmente se retrata y que trata de retratarse en pequeños fragmentos. Pero bueno, vamos entonces ya llegando al final de este panel, y este panel pues implica una participación muy activa. Hemos logrado hacer un ejercicio de resistencia, no mentiras, no es resistencia, pero por lo menos hemos logrado un gran panel a pesar de que tuvimos esa gran sombra del Partido de Colombia. Me parece que ha sido un espacio muy rico, ha sido un espacio muy dinámico de encontrarnos con ideas, pero también de encontrarnos con las personas que están conectadas. Y pues bueno, quiero que para cerrar, nuestros invitados finalmente de cara precisamente a todo lo que implica pensar este ejercicio de agradecerle a Jesús Martín Barbero que está hoy en día en el más allá, o lo que de repente lo que crea cada uno de nosotros ya desapareció de este espectro, pero dejó todo un legado editorial de pensamiento, de construcción, digamos, de comunidades, finalmente, y que recoge también parte de lo que hemos dicho hasta este momento. Yo le preguntaría a Omar y a Jaime cuáles son los derroteros precisamente que deja este proceso finalmente a la luz de lo que nos allanó Jesús Martín Barbero en el camino, con qué podemos comprometernos, digamos, salir esta noche, quienes trabajamos los temas de comunicación, de cultura, de lenguajes, donde están metidas todas estas apuestas, a qué podemos jugarle en este panorama que bastante sigue siendo un panorama de la tormenta, un panorama que nos sigue empapando, que todavía no salimos de estas nubes, porque finalmente siempre está convulsa esta sociedad, siempre nos va a dar algo de qué pensar y algo de qué tomar. No, pues yo creo que el mensaje es del mismo. Yo lo dije en mitad del cuento, y era cómo no caer otra vez en el estudio de las tecnicidades solamente, no caer en los estudios solamente de audiencia, no caer en los estudios del dualismo maniqueo de los medios, sino que lo que la comunicación nos recuerda hoy es que la complejidad nos habita y que la comunicación es un excelente lugar y estrategia para pensarnos. Y que si no es para pensarnos, pues no tiene sentido. O sea, hacer un estudio para demostrar que Caracol es malo, pues no tenemos que hacer un estudio para demostrar que Caracol es malo. No tenemos que hacer un estudio para decir que la Cabal es muy inteligente porque siempre genera debate con sus estupideces. No, para eso para decir eso de verdad en serio, tenemos que hacer un estudio. No, si hago el estudio sobre eso para decir otras cosas y mirarnos de otra parte, creo que es lo que yo admiro los intelectuales interesantes, y es que lo llevan a pensar a uno a otro lugar, a otra parte, y creo que eso es importante.
Y antes de irme, simplemente para ustedes ahí recomendarles, mire, hay este libro que se llama Pensar desde el Sur, lo pueden buscar, y es un homenaje que se hizo de 30 años de los medios a las mediaciones. Está disponible, ponen en Google y lo pueden bajar, y está totalmente armado. Ahí está, sobre todo, las 3 introducciones de los medios a las mediaciones, lo cual es clave porque miran lo que ha variado de eso. Está el mapa que hablamos acá, entonces está el mapa que hace para eso, y es un estudio de la obra de Jesús a partir de los medios de las mediaciones. Hablando del mapa, recomiendo también este que también está disponible en las redes, que se llama Un nuevo mapa para investigar la mutación cultural en diálogo con la propuesta de Jesús Martín Barbero, que fue como un mapita que él armó y que fue desarrollado por intelectuales brasileños, y desarrollan el mapa de Jesús que hablaba ya de nuevas formas de pensar la sociedad desde temporalidades, espacialidades, sensorialidades, y puede ser interesante. Y solamente como al comienzo en la presentación de Jaime dijo que también le interesaba el entretenimiento y lo narco, los invito. Mi último proyecto se llama Narcolombia, y es una exposición de arte para pensar a Colombia a través del narco. Si ustedes entran a un sitio que se llama narcolombia.club, pueden bajar que es el mapa de la exposición. En un mes vamos a inaugurar la exposición virtual y física, y entonces tenemos todo. Este es como el proyecto, el folleto de eso, el fanzine, el catálogo de la exposición. Entonces los invito, si quieren ver cómo pienso desde otro lugar la sociedad. ¿Ve? Yo no estoy hablando de comunicación, hablo de lo narco, pero de lo narco para una crítica del capitalismo y a la forma en que estamos actuando. Entonces, muchas gracias, Andrés y Jaime, por compartir, y ya como vamos saliendo, porque tengo que irme a otra cosa. Listo, gracias. Gracias, Omar. Bueno, muchas gracias, Omar, Andrés. Para cerrar, 3 puntos. El primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comunicación con perspectiva de lo público. La Universidad Distrital está haciendo esa apuesta aquí en Bogotá. Esperamos que sea una apuesta diferenciada, una apuesta donde hayan otros registros distintos a los que se han construido tradicionalmente desde la universidad privada. Confiamos en que estas generaciones de la Universidad Distrital de periodismo con perspectiva de lo público nos permitan pensar a Bogotá, una ciudad tan compleja, desde otras dimensiones. 2, Omar lo escribió en una columna también en el diario El Tiempo, narrar bonito, no quedarnos siempre en los mismos registros. Hay muchos escenarios donde podemos explorar. En narrar bonito, Omar habla sobre el poder del podcast, que habla que nos está hablando desde lo íntimo. Yo también estoy fascinado con el podcast porque parece que vivimos en una era de lo visual, ¿sí? Pero el podcast hace una revolución que es muy interesante y que me parece también muy chévere que dentro de las tesis los estudiantes trabajaran esos escenarios, que se centren de estar pensando en eso, en lo mismo, ¿sí? RCN y Caracol no van a cambiar, no son, vuelvo y les digo, no son fundaciones de la caridad, ¿sí? Entonces, buscar otros escenarios, otros medios para hacer otro tipo de mediaciones. Y el tercer punto, pensarnos otro tipo de construcciones culturales a propósito de los libros que Omar nos recomienda, pensar desde el sur. Otro libro muy interesante que Omar tiene en un proyecto de Latinoamérica que fue Los Telepresidentes, en donde precisamente hay ese trabajo interesante de cómo los presidentes son autorreferenciales para construir sus discursos. Y finalmente, articulado a lo que Omar está hablando del narcotráfico, de la narcocultura, que es un fenómeno cultural que nos ha construido, que nos ha interiorizado, y como decía un profesor, y creo que Omar también lo decía, nosotros cada uno tenemos como nuestro paraquito en el corazón, nuestro narquito aquí en el interior, y que lo tenemos que asumir. Cuando a mí la gente dice, no, es que en el exterior nos dicen que si somos Pablo Escobar, y nos moralizamos por eso, digo, oigan, dejemos la moralización, que un alemán no se pone bravo porque uno cuando ve a un alemán pues piensa en Hitler. Pues tenemos que empezar también a asumir cuáles fueron nuestros registros culturales, y dialogando con Omar en esta excelente exposición y en su trabajo de narcocultura, lo que he venido trabajando frente al discurso de odio, a través del concepto recomendado de cómo los medios van produciendo estos nuevos registros, el concepto de narcopopulismo, que es cómo se genera a través de la política una forma también de articularse a una cultura y a un fenómeno de narcotráfico que llenó las ausencias que un Estado débil, fragmentado y disperso no logró llenar. Y en ese registro
el narcotráfico lo lleno. Bueno o malo, no se sabe, pero sí es interesante empezarlo a estudiar como fenómeno particular de Colombia que se extendió ya a un relato global. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Andrés, y a los que estuvieron aquí presentes en este espacio. Bueno, finalmente me corresponde Chao. cerrar y darle las gracias a nuestros invitados, a los profesores de la maestría que están acá, la profesora Clara, Arturo, Adrián, muchas gracias a mis estimados estudiantes que están aquí en sala y a todas las personas que están conectadas en Facebook, agradecerles mucho por habernos acompañado, haber sintonizado este canal y pues haber participado de una u otra manera en este espacio del segundo coloquio internacional de investigadores sociales. Nos veremos próximamente el 29 de octubre, donde tendremos la oportunidad de ver dos excelentes paneles ya desde la relación de la representación en los imaginarios y la memoria. Lo tendremos en la mañana con el profesor Adrián Serna de la maestría en investigación social y en la tarde con el profesor Carlos Reina del doctorado en estudios sociales. Para mí fue un gusto tenerles aquí. Muchas gracias y para todas y para todos una muy feliz noche. Gracias, profe Andrés. Chao, chao a todos.